finalmente, antes de dar paso a segunda parte do seguro entretenidísimo relato de Marta, o meu proxecto. O meu proxecto. Ben. Es que acaso no sangro cuando me pincháis. ¿Acaso cuando me río? No, perdona, se me va el texto. Mirade, o meu proxecto, a ver se aparece aí. Eu penso que vai aparecer. Ben. Ten unha beta, xente pregunta, que é a beta? É unha beta. Vou deixar aquí o cordón. É un típico clásico exemplo de pivote. De pivote, un pé no chan, outro pé, o que fan os xogadores de baloncesto. Eu cheguei aquí cunha idea de remontar unha compañía escénica que tiña. Estaba con un compañeiro, o compañeiro marchou, tipo que pola vida, marchou a outro sitio, xa sabedes, quedei e dixen, vou facer unhas producións. Sentado aquí no coworking, empecé a mirar, decateime de algo. Decateime de que eu, decateime de que eu me decataba de cousas. E de que me decataba? Quer decir, de que me daba cuenta? De que había cosas en las presentaciones, en las escenas, que no me cuadraban, y que yo veía todo el rato las presentaciones, las clases, como una escena, en realidad. Decía, pues, algo le falla. Y entonces le estaba dando vueltas. De casualidad tuve una oportunidad de hacer una presentación para un editor de un libro. Y entonces dije, yo creo que esto es, lo planteaba y la gente decía, sí, es muy interesante. Esto de presentarse en público es muy interesante y hay muy poca gente que haga esto. Y digo, ya, lo de siempre, ¿no? Sí, pero a ver quién paga por esto. Segundo problema. Entonces, voy a buscar, yo siempre tengo un papel aquí para que me dice, perdí el proyecto. Me voy a dar una pálida de estas. Mi proyecto, vamos, hay un qué, un cómo. El primero es el qué. Y tengo yo el propio aparato. Fui el único que no ensayé. Digo, me voy a fiar de de mí mismo. No va ni para... bien. Lo hice mal. Bien. Me di cuenta de que cuando hablamos de presentar una cosa, de comunicar una cosa, decía, pues incluso nos dieron charlas muy interesantes de cómo hacerlo, pero se focalizaban en el cómo tienes que hablar tú. Y yo venía precisamente, además, de ver un par de ejemplos de compañeras contando sus casos y diciendo, esto es todo lo contrario, como están contando, pero funciona igual. Y además, voy a citar aquí también, que fue cuando me hablaron de Marta, que estuve con Ana de Cernada y nos estaba contando una historia y estábamos unas cuantas compañeras y yo, y de repente yo dije, me estoy emocionando con lo que está contando, ¿no? Así, para mí. Y notaba así como los ojos húmedos, era por el frío. Y entonces miré y vi que caían lágrimas. Y dije, bueno, esto es por algo. La historia era buena, pero tampoco era... Y era por el entorno, como lo estaba haciendo, la verdad, era fabuloso, y porque ella era una persona fantástica también. ¿Qué dije? Hay dos formas de... Hay algo en la comunicación que hace tiempo que se habla, que es la parte verbal, que es el mensaje que tú cuentas, el contenido del mensaje. Hay una parte, que es la voz, ¿vale? Que la voz, podemos jugar con ella. Yo he hablado así como un poco, pero la voz en realidad es bastante modificable, ¿no? Podríamos hablar así. Tenía un profesor que decía que la voz es una elección personal. Y es verdad. O sea, y además la voz te cambia la corporalidad, ¿no? Es así, cuando un día si queréis hacer un taller lo probamos, es súper divertido. Y haces, oh, qué gordo soy, y te funciona, ¿no? Y luego hay una parte que hablan del lenguaje corporal, que sería, ya no es la voz, ya no es el mensaje que estás contando, es el lenguaje corporal. Y aquí volvería a pasar lo mismo. Pero hay otros sitios que dicen, además de eso, no es solo el lenguaje corporal, es todo lo que tú ves. Joder, ¿qué botón es? Vale, ya decía yo. O de abaixo, da flecha de abaixo. Que o lenguaxe visual, quer dicir, que é o que ves ti. Ti ves, pero non só ves a esa persoa, ves a esa persoa nun contexto. Eu, dese contexto,
máis ou menos, tampouco vou decir son o tal, pero máis ou menos dediqueime a mirar moito tempo como funcionaba e como funcionan as entradas da xente, cando a xente leva un ritmo corporal e hasta onde entra, onde se para, se nos paramos aquí na luz, ou se nos vinimos aquí e levantamos os brazos, vale? Eso é toda a parte visual, que está por detrás. Eu deso, pois, máis ou menos sabía algo. E cheguei a este sitio que me dixeron e atopéme con isto, para facer unha presentación. E dixen, vale, moi ben, vamos a falar dun libro de Lorca, vale? E vamos a falar aí. Que lle vamos a contar a xente, ademais do que lle contemos? O editor, autor do libro, sabía moito do tema, pero nós queríamos era vender o libro. Entonces, como trasladamos un pouco todo eso que está contando o libro a xente que ven a mirarnos? E dixemos, vamos a intentar facer algo, e fixemos algo así, transformamos ese sitio en algo parecido a isto. Ese é un pouco o como se fai, vale? Como aproveito o meu proxecto é como facer estas presentacións. Hoxe intentei facer unha estancia agradable dentro do posible, porque aquí fai un calor, pero eu estou con chaqueta todo o rato. Intentei unha cousa agradable, un descanso con un refrixerio, que cando chegades houvese un café, para que isto fora agradable, que era un espacio que non agredise os ollos e que pudedes disfrutar un rato. Ese é un pouco o meu proxecto. Esta é unha compañía presentando outro libro, unha compañía reconocida, ademais, de teatro. Este é a presentación do que nós pudemos facer. E agora vou, aproveitando que está aquí, vou poñer un exemplo moi claro para que entendades, porque o gran problema que teño eu é que entendades de que estou falando. A xente, no, pero logo, como te explica? Eu quero clases de falar en público, eso pide todo o mundo. Eu quero aprender a falar en público. E digo, eu estive na carreira 4 anos máis o proxecto, e houve xente que non mellorou. Entonces non debe ser tan fácil. O mellor eu tampouco mellorei. Entonces, eu sei que non é tan fácil. O que sí que é fácil é que veña alguén e te coloque nun sitio que é o sitio adecuado para que ti fales. Que coloque o entorno adecuado para que ti fales e o que teu mensaxe cheque mellor. Vou poñer un exemplo, está Marta aquí, pedinlle permiso a ela, porque ela participou nunha das charlas TED de Galicia, e a verdade tiña unha escenografía moi interesante. A escenografía non estaba mal, pero que pasa? En términos técnicos é unha escenografía expresionista. Quer dicir, crea ansiedade. Ti detrás de Marta, contando a súa historia, estás ansioso, non? Se ves esta outra, isto é un campo de batalla. Vale? Cando ti ves como fan nun TED, ves o fondo desenfocado e o tipo esencial. Ves ese ambiente. E aí o tipo pode falar de educación, pode falar de nenos, e pode falar de todo o que realmente el quere comunicar e que o seu mensaxe chegue limpiamente. Ese é o meu proxecto. Os números máis ou menos cadran casi todos. Parece que todo vai a funcionar. Entón estamos en esa fase de empezar a arrancar toda esta historia. Agora, simplemente vou vos deixar con Marta outra vez, que unha cousa que vou facer é xuntarme con ela e levala a facer espectáculos, porque realmente dá gusto escoitala e, sobre todo, non sei se dá gusto escoitar a súa historia, porque a verdade é unha historia dura, non sei se todos aguantamos unha cousa así, pero ese exemplo de valentía e de perseverancia creo que é moi necesario, que creo que estamos agradecendo todos moitísimo. Acaba ela, despido, e logo vamos a comer uns pinchiños tamén ecológicos, por suposto, e facemos este ceremonial, vale? Marta Álvarez novamente.